Un saludo a todos los auditores. Continuamos con Alimento Diario, serie titulada Entonces vendrá el fin, volumen 1, la edificación de la iglesia, autor Pedro Dong, semana 2, día jueves. Lectura bíblica, Efesios capítulo 1, versículos 19 al 23. Disfrutamos juntos con oración. Del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. ¡Aleluya! Del cual yo fui hecho ministro. ¡Aleluya! Por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Amén. A mí, dice Pablo, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Te alabamos, Señor. No solo a Pablo, a nosotros también nos fue dada esta gracia, y por eso te alabamos y oramos para llevar a otros este evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. ¡Aleluya! Efesios capítulo 3, versículos 7 al 8. Hoy presentamos el misterio de Cristo, la Iglesia, parte 2. El apóstol Pablo era un administrador de la gracia de Dios. Esto quiere decir que Pablo era como un mayordomo en la casa de Dios, uno que cuida de todos los miembros de la casa, supliendo la necesidad de cada uno. Esa es la función del apóstol. Pablo recibió la revelación directamente de Dios. Todos nosotros que servimos al Señor y a la Iglesia necesitamos servir con revelación, a fin de conocer el misterio de Cristo. Este misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Efesios capítulo 3, versículo 5. ¿Y cuál es ese misterio? Que los gentiles son también coherederos juntamente con los judíos creyentes y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Los gentiles no participaron de la promesa dada a los patriarcas, pero participan de la promesa dada en el Evangelio de Cristo. Hoy participamos de esa promesa y somos coherederos y miembros del mismo cuerpo en Cristo Jesús. ¡Aleluya! Pablo fue hecho ministro por el don de la gracia de Dios que le fue dada, según la operación de su poder, la gracia de predicar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Cuál es la diferencia entre fuerza y poder? Dios tiene un gran poder, pero ese poder necesita de una fuerza
para ejecutar su voluntad, su trabajo. Cuando Pablo predica el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y esas riquezas son suministradas a los miembros del cuerpo, tales riquezas hacen su trabajo y realizan la voluntad de Dios. Como ejemplo, podemos usar la hidroeléctrica de Itaipú, una de las represas más grandes del mundo, que puede represar una cantidad enorme de agua. Cada metro de altura de agua ejerce una presión de 1 tonelada por metro cuadrado. Ahora imagine la presión de 100 metros de altura de agua por 1 metro cuadrado. Sin embargo, todo ese poder no puede ser utilizado para realizar un trabajo si solo permanece represado. Ese poder está allí, pero está latente. Entonces los hombres hicieron una central eléctrica en Itaipú. Allí se conduce toda aquella agua con todo su poder para hacer girar un enorme rotor que llamamos generador de energía. El poder del agua es transformado en fuerza para hacer girar el rotor, y cuando el rotor gira, genera energía eléctrica. Esta energía eléctrica es generada y después es transmitida por medio de los cables de alta tensión hasta llegar a la ciudad, donde se encuentra una subestación que rebaja la tensión para que esa energía llegue hasta su casa. De esta manera, usted puede usar el poder que está en la hidroeléctrica, que se transformó en fuerza para realizar su trabajo. Este poder está disponible para que lo utilice en su refrigerador, en su ventilador, etc. A través de este ejemplo podemos entender que el poder necesita transformarse en fuerza para ser útil al hombre. Dios está lleno de poder, aleluya, cuando Él usa a sus discípulos, a sus siervos, para predicar el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Ese poder se transforma en fuerza para producir trabajo. Por eso necesitamos predicar el Evangelio. Dios es tan poderoso, pero si no predicamos el Evangelio, el hombre no tendrá acceso a ese poder. Por ejemplo, un vehículo tiene potencia, que es poder. Sin embargo, si usted no usa esa potencia para desplazarse, toda esa potencia es inútil. Cuando engancha el primer cambio, está usando la potencia de su motor por medio de la caja de transmisión. Esto produce una fuerza que empuja al vehículo en una determinada aceleración. Estos son ejemplos para entender un punto importante. Necesitamos transformar el poder de Dios y realizar su trabajo por medio de la fuerza. Y esa fuerza operante de su poder está en el Evangelio. Por eso necesitamos predicar el Evangelio para que la iglesia sea engendrada. Con la iglesia, los principados y las potestades verán la multiforme sabiduría de Dios y se sorprenderán, se asustarán. Efesios capítulo 3, versículos 9 al 11. Como vimos, Dios tiene una voluntad, un propósito. Esa voluntad es inmutable y necesita ser dada a conocer mediante una revelación. Y solo el Padre puede revelar su misterio. Pablo dijo, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Efesios 1:9. El misterio de la voluntad de Dios está totalmente relacionado con Cristo. De reunir
todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. La palabra reunir puede ser traducida como encabezar. El tiempo está corriendo. El minuto que pasó en este momento no volverá nunca más. Ese tiempo está siendo gastado para que Dios efectúe el misterio de su voluntad, que es hacer que Cristo encabece todas las cosas, así las que están en los cielos como las que están aquí en la tierra. Este es el misterio de la voluntad de Dios Padre. ¿Cómo hará Dios todo eso? Al resucitar a Cristo con la supereminente grandeza de su poder, Dios lo hizo sentarse en los lugares celestiales, a su diestra. En otras palabras, no hay nada ni nadie más alto que Cristo. ¡Aleluya! Dios también puso todo bajo los pies de Cristo, para que Él sea la cabeza sobre todo. Y por último, lo dio a la iglesia, la cual es su cuerpo. Aquí es donde entra la iglesia, que es el misterio de Cristo. Dios necesita de la iglesia para que el misterio de su voluntad se cumpla, para que Cristo realmente encabece todas las cosas. Es por medio de la iglesia que esto ocurrirá. Pablo dijo a los efesios: así que ya no sois extranjeros, ni tampoco advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. La palabra familia es oikos, que quiere decir casa. Es decir, nosotros somos la familia de Dios, la casa de Dios. Nuestra casa es el lugar de nuestro reposo. Podemos viajar y quedarnos en buenos hoteles, incluso mejores que nuestra casa. Pero aún así, solo en nuestra casa encontramos el lugar de nuestro reposo. De la misma manera, Dios solo encuentra su reposo en un solo lugar, en la iglesia. Señor Jesús, qué palabra tan maravillosa. Alabado sea Dios. Pregunta para hoy: ¿cuál es la diferencia entre fuerza y poder? ¿Y cómo podemos aplicar esto espiritualmente hablando? Que todos tengan un día lleno de grandes bendiciones.